dice este proyecto particularmente sobre la viabilidad? El proyecto provee una definición clara y específica de lo que consiste el término etapa gestacional de viabilidad. El proyecto define este término como aquel concebido que ha alcanzado un estado de gestación y desarrollo intrauterino que, a juicio de un profesional médico licenciado en Puerto Rico, le permitiría mantenerse vivo independiente de la madre, con o sin ayuda de métodos artificiales para la preservación de la vida. Además, menciona que todo concebido de 22 semanas o más de gestación será considerado viable. Ciertamente, al hacer esta distinción, la definición establecida de viabilidad está claramente fundamentada en la normativa federal aplicable, siendo esta claramente constitucional. Además, el Tribunal Supremo Federal ha resuelto que el Estado puede tener un interés apremiante. Siendo este el caso, nos preguntamos cómo es posible que en nuestro país no exista una legislación que proteja la vida del no nacido en una etapa de viabilidad. ¿Hasta cuándo el Estado será de la vista larga sin tomar en cuenta que ya el Tribunal Federal ha establecido que en efecto sí se puede regular? La propuesta del proyecto 693 está dentro del derecho vigente y por tanto el Estado y este cuerpo legislativo tiene la autoridad para legislar una regulación que proteja tanto a la mujer como sus derechos, como a la potencialidad de la vida del bebé no nacido. En cuanto a la ciencia y la definición de viabilidad, en estos últimos 50 años, luego de la decisión de Roe versus Wade, la tecnología y la ciencia han adelantado lo suficiente como para que un bebé que antes era viable a las 25 semanas, hoy lo sea a las 22 semanas. Con base en nueva literatura, muchos estudios han arrojado que en efecto a las 22 semanas sí se puede considerar como una etapa de viabilidad y que es un término objetivo, específico, que no es arbitrario y por tanto es congruente con los nuevos estándares médicos y estudios actuales. Por favor, me dejan saber del tiempo porque no tengo... Lo va a estar viendo en pantalla. Okay. Yo le aviso cuando le falten como 30 segundos por si quieres recapitular. Gracias. Siendo este el caso, en Puerto Rico, a pesar de que se ha mencionado que existe el Código Penal y que existe un reglamento, la realidad es que ninguna de esas normativas realmente pone una regulación en cuanto a la viabilidad, no le pone una línea a la viabilidad. No hay un término específico en donde se diga de aquí en adelante no se van a poder realizar abortos a excepción de tales condiciones. Es decir, una mujer puede abortar en cualquier etapa gestacional y por cualquier razón. No obstante, ya sabiendo que después de las 22 semanas el bebé puede ser viable, que no es una bola de células, el Estado está en todo su derecho de prohibir el asesinato de esa criatura. Ya es hora de que en Puerto Rico existan límites a los procedimientos de aborto, lo cual nos uniría a los otros estados que han tomado acción para regular los parámetros dirigidos tanto a preservar la vida del concebido como la de la mujer. Por último, el proyecto también protege la vida de la mujer y la libertad de la mujer. Se hace referencia igualmente a la excepción requerida constitucionalmente en situación de emergencia médica, al mencionar en las excepciones y en las definiciones. Segundos, si quieres resumir. Sí, igualmente protege hasta la semana número 22 la libertad de la mujer de abortar en cualquier momento y por cualquier razón. Estamos hablando de hasta 5 meses y medio. Por lo tanto, les hago un llamado y como una propuesta enérgica a este honorable cuerpo legislativo para que apruebe este proyecto, el cual logra delicadamente un balance entre dos derechos de alta jerarquía. Y sí se puede, es constitucional y es nuestra obligación defender la potencialidad de la vida mientras protegemos la libertad y los derechos de la mujer. Muchas gracias. Muchas gracias. Le corresponde el turno ahora al licenciado Carlos Pérez. Muy estimada presidenta, distinguidos senadores
Quien les habla es sacerdote católico, residente en Puerto Rico y abogado civil admitido a la práctica de la abogacía por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Mi intervención en el día de hoy pretende analizar jurídicamente los parámetros constitucionales en los que se enmarca la propuesta del proyecto aquí presentado. No pretende ser exhaustiva, sino aproximativa. Por supuesto, quiero dejar claro que la actitud de las instituciones eclesiales con respecto a la tragedia del aborto es de absoluta compasión, cercanía, respeto y claridad de principio con todas las mujeres que pasan por esta situación tan dolorosa. Ojalá que en mi país se llegue al momento en que todo ser humano, desde el primer momento de su concepción hasta su muerte natural, le sea respetado el derecho fundamental a la vida. Voy a saltar porque tiendo a hablar mucho y es bueno hablar poco. Entonces, quiero comenzar afirmando que en materia de aborto en Puerto Rico se deben seguir los parámetros jurídicos desarrollados por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos como ámbitos mínimos para evitar actuar inconstitucionalmente. Por eso es importante no reducir las afirmaciones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el aborto solo al llamado derecho de la mujer a abortar, sino tomar en cuenta el interés apremiante del Estado de potenciar la vida humana desde el inicio del embarazo. Derecho este último igualmente importante que el primero, según el mismo Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Es importante también subrayar algo que afirmó el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Pueblo versus Duarte, que en materia de aborto advertimos que la extensión de las protecciones que brinda nuestra Constitución no es mayor a la que brinda la norteamericana. Por lo tanto, no podrá sostenerse jurídicamente que el llamado derecho al aborto es más amplio en Puerto Rico por supuestas exigencias de nuestro texto constitucional. Incluso podríamos afirmar que el derecho a la vida del nasciturus sí es reconocido constitucionalmente en Puerto Rico, como se puede ver en las discusiones de la Constituyente sobre una enmienda presentada por el señor Arrillaga, que fue aceptada por los presentes y en la que afirmó en la que se afirmó en nuestro texto constitucional el derecho fundamental del ser humano a la vida, y su propulsor así lo explicó: si no se pusiera en la Constitución que se reconoce el derecho a la vida como el derecho fundamental de un ser humano, no tendrían entonces ninguna protección aquellos seres que, sin haber nacido por estar en el vientre materno, tienen derechos que hay que reconocerle en todas las constituciones del mundo. Segundo, salto toda la explicación, que la pueden ver, de Roe versus Wade, y salto también incluso las explicaciones, que lo ha hecho extraordinariamente bien mi compañera, de Planned Parenthood versus Casey. Lo pueden leer. Ahora paso directamente a esto último, me queda un minuto, así que voy a que me parece que es fundamental. Por último, quiero responder a las sorprendentes expresiones del secretario de Justicia, que en su ponencia a las páginas 6 a la 8 cita dos casos: Colautti versus Franklin del 79, Thornburg versus American College of Obstetricians. Con esos casos se pretende cuestionar, entre otras cosas, el lenguaje del proyecto sobre las exigencias que se les requieren a los médicos con respecto al acertamiento de la viabilidad del nascituro y los métodos a utilizarse para preservar dicha vida cuando se tenga que terminar el embarazo. Curiosamente, el distinguido jurista deja de citar el caso Webster versus Reproductive Health Services, donde el mismo Tribunal Supremo de Estados Unidos cuestionó ambos casos y sostuvo la constitucionalidad de requerir a los médicos de realizar procedimientos médicos adecuados para acertar desde las 20 semanas. Nuestro proyecto es 22 semanas. segundos, padre. Okay. Si un niño en el vientre materno es viable, interpretando que el requerimiento de las 20 semanas es una presunción y lo considera como expresión legítima del interés del Estado de potenciar la vida humana en gestación. Muchas gracias. Muchas gracias.
Le corresponde el turno ahora al juez Lucas Escribano. Tengan muy buenos días. Para efectos de récord para esta honorable comisión se dirige el licenciado Jorge Lucas Escribano. Y quisiera pues a manera general rápido ir sobre este documento que tiene 8 páginas. Voy a puntualizar algunas cosas de esta ponencia. Lo primero es que si queremos mirar o cambiar la visión que hay sobre los no nacidos en esta tierra, hay que cambiar la manera de hablar. Y el lenguaje es bien claro en esto. Cuando una mujer está embarazada, ella no está esperando un bebé, ella ya tiene uno. Ella no va a ser madre, ella es madre. El bebé no está en camino, el bebé ya llegó. Durante los últimos censos de la población de Puerto Rico y particularmente en los años 15 al 21, Puerto Rico tiene más muertes que nacimientos. Puerto Rico está muriendo demográficamente. Cuando miramos la realidad social y el doloroso drama que viven muchas mujeres que se someten a este procedimiento de aborto, surgen una serie de preguntas que hay que hacerse. Una de ellas es cómo se está documentando por parte de los médicos que practican en clínica estas terminaciones de embarazo. ¿Por qué no se fomenta la terminación de embarazo de una criatura viable? No se informa, ante el Departamento de Salud. ¿Qué sucede con la criatura que es abortada y está viva? ¿Qué seguimiento se le está dando a aquellos que obtienen estas criaturas vivas, que sobreviven en el proceso de ser abortados? Hace 40 años el juez Carlos Dávila del Tribunal Supremo, en una opinión, él escribe y dice, miren, esto puede ser reglamentado. Es pertinente consignar mi gran preocupación por el hecho de que nuestra Asamblea Legislativa no haya provisto a nuestra jurisdicción con un estatuto que establezca un esquema adecuado para reglamentar la materia de aborto. Dice más, él dice, nada dispone el estatuto vigente sobre los últimos trimestres que de acuerdo a los casos de Roe vs. Wade y Doe vs. Bolton pueden ser reglamentados más rigurosamente. O sea, el proyecto 693 sí se puede aprobar y no tiene un vicio constitucional. De hecho, este proyecto provee la oportunidad de atemperar la ley dentro de los lineamientos desarrollados por el Tribunal Supremo en consideración a los avances de la ciencia en el último siglo. Quiero decirles que el caso de Roe vs. Wade, yo hago un comentario haciendo el análisis del defecto estructural que tiene. Uno, el juez Blackmun dijo que 3 aspectos no se ponían de acuerdo. Habló de la ciencia, habló de la filosofía y de la teología, que no se ponen de acuerdo cuando se da o se concibe el ser humano. Las 3 lo contestan. Hago referencia a Aristóteles en el siglo IV a.C., lo dice bien claro. La ciencia, cuando se escribe Roe vs. Wade, 1973, estaba comenzando la práctica de la neonatología en Estados Unidos. Y hoy en día tenemos un desarrollo, y como aquí estamos atemperando las cosas siempre, pues ha llegado la hora de 50 años después atemperar el Estado de Derecho a lo que es la realidad. Y finalmente la teología, las 3 grandes religiones monoteístas del planeta reconocen la vida al momento de la concepción. Pero el otro vicio estructural que tiene Roe vs. Wade es que Blackmun entra en lo que se llama un análisis interno de la Constitución para decir que el no nacido no es persona, y lo enfoca como posnacido, o sea, una vez sale del vientre materno, pero ignoró en su análisis el preámbulo de la Constitución que habla de la posteridad que viene detrás. Y un caso de 1885, MacArthur versus Scott, ese caso resuelve que el no nacido tiene derecho a heredar. Así que es absurdo que un no nacido tenga derecho a heredar y no tenga derecho a nacer. A Blackmun se le escapó eso también. Planned Parenthood trae 2 conceptos interesantes: de que no se ponga restricciones a la libertad que tiene la mujer para decidir su aborto, y lo otro es la viabilidad. En cuanto a viabilidad, le pongo ahí en la página 6 que la Constitución de Puerto Rico, en su artículo 2, sección 7, reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida. Reconocemos que no hay una obligación para la madre que ya abortó y ello rompe cualquier vínculo con la criatura sobreviviente. O sea, ella puede abortar sin problema, pero una vez el feto sale de su cuerpo, se prenden otras lámparas de ese niño, su derecho a vivir como persona, del padre que puso la semilla en la mujer, que aquí nadie habla del hombre. El hombre no tiene derecho en esta escena hasta que sale el feto. Una vez sale el feto afuera,
Yo entiendo que tiene un derecho. La madre pierde todo porque ya abortó. No hay ninguna obligación que la pueda compelir un tribunal sobre ella porque ejerció su derecho, y hasta ahí llego porque no me da tiempo a leer lo demás, pero lo tienen escrito. Muchas gracias. Si damos por leídas sus ponencias, y ahora pues en este turno de preguntas tendrán el tiempo para poder también abundar sobre la información que quieren compartir con nosotros. Yo quisiera comenzar planteando lo siguiente. El Tribunal Supremo de Estados Unidos claramente estableció en el caso Planned Parenthood versus Casey, sobre el que hemos hablado ya en reiteradas ocasiones en estas vistas públicas, que a la luz del interés legítimo que tienen los estados para proteger la vida humana de aquellos bebés por nacer que se presumen viables, los estados y territorios pueden prohibir el aborto después de que ese bebé por nacer ya se presume viable. Es correcto en derecho afirmar que los estados y territorios, por ende Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, a la luz de lo resuelto por el Tribunal Supremo en Planned Parenthood versus Casey, tiene un interés legítimo que le permite proteger la vida humana de esos bebés que están vivos y que pueden vivir fuera del vientre, al punto de llegar a prohibir el aborto una vez se presume la viabilidad. ¿Eso es correcto en derecho? Sí, mire, tanto el caso Roe versus Wade como Planned Parenthood versus Casey, hay otro que no mencionan aquí, Ayotte versus Planned Parenthood North New England, del tomo 546. No existe un derecho irrestricto que el Estado no pueda hacer sobre el derecho de una mujer a abortar. O sea, ese derecho puede ser reglamentado, pero el 693 no va dirigido contra la mujer. El 693 en todo su lenguaje va dirigido a la práctica de la medicina, a que hagan unas cosas que se le está requiriendo, que se están definiendo en ley, y el Estado puede hacerlo libremente. De hecho, hay 5 personas afectadas o 5 actores en estos issues de aborto. Es la mujer, el hombre que la embarazó, el niño por nacer, los médicos que intervienen y el Estado. Y ahí es que los tribunales tienen que buscar un balance reconociendo el derecho de la mujer a abortar. Licenciado y sacerdote Carlos Pérez. Fíjate que, senadora, fíjese lo que dice Planned Parenthood versus Casey. Traducción mía. La libertad de la mujer no es tan ilimitada que desde el principio el Estado no pueda mostrar su preocupación por la vida del no nacido. Y en un momento posterior del desarrollo fetal, el interés del Estado en la vida tiene fuerza suficiente para que el derecho de la mujer de terminar el embarazo pueda ser restringido. Por lo tanto, sin duda, cuando ya el niño es viable, que puede vivir fuera del vientre materno, porque aquí el planteamiento no es que el niño no sea viable, es lo que le está diciendo al Estado, para decirlo en arroz y habichuela, es simple. Mamá, este nene puede vivir fuera del vientre materno, dámelo. No es necesario terminar con la vida del niño. Imagínense, nosotros estamos hablando de 22 semanas. El pueblo cubano, con el régimen comunista que tiene, prohíbe el aborto desde la semana número 12. Posterior a esa semana, tienen que haber unos motivos médicos, etc. Nuestro planteamiento no es la semana 12, lamentablemente. Nuestro planteamiento es la semana 22, donde el niño puede ser viable fuera del vientre materno. ¿El Estado tiene un interés apremiante en esa vida potencial? Por supuesto que dice que sí. Lo dice tanto Roe versus Wade como Planned Parenthood versus Casey. Me parece importante, ¿no?, discutir este tema desde una mirada estrictamente jurídica. Y de hecho, por eso es que en parte estas vistas se han organizado de forma tal que podamos hablar en algún momento con abogados, en otro momento con médicos y con otros miembros de la sociedad civil, precisamente para poder tener una discusión seria sobre los diferentes aspectos que atañen a esta medida. Y en cuanto a la discusión
jurídica. Creo que las respuestas puntuales a las preguntas son fundamentales para poder aclarar y que la gente tenga claridad en cuanto a lo que se está legislando. Así que el primer punto es que no hay duda, a la luz de lo que ustedes han contestado y a la luz también de lo que aquí se ha discutido en un sinnúmero de ocasiones, que independientemente de lo que cada cual pueda pensar, independientemente de la postura de cada cual sobre las regulaciones en materia de aborto, hay una verdad objetiva jurídicamente hablando. Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico puede constitucionalmente hablando y a la luz de su interés legítimo en proteger la vida de los bebés que están vivos y que pueden vivir fuera del vientre, puede legislar, como está haciendo esta Asamblea Legislativa, para limitar la práctica del aborto de manera tal que si hay una madre saludable, esa madre saludable no pueda terminar con la no pueda terminar con la vida de su hijo saludable en el vientre. Bien sencillo. Eso es lo que dispone el proyecto del Senado 693 en resumidas cuentas. Si la madre no está en ningún riesgo para su vida y salud física y hay un bebé en su vientre que ya puede vivir fuera del vientre, ese bebé no podrá ser abortado porque el Estado reconoce el interés legítimo que tiene en proteger esa vida humana que está en el vientre. De eso es que se trata esta discusión y me parece muy importante su confirmación en torno a lo que establece el Tribunal Supremo de Estados Unidos en esta materia. Así que, primer punto, aquí no hay una discusión respecto a si podemos hacer lo que establece el proyecto del Senado 693 en torno a la pregunta de si, a la luz de nuestro interés legítimo como gobierno, podemos proteger la vida humana en el vientre materno. Una vez se sabe que esa vida es viable, lo podemos hacer. La pregunta no es si lo podemos hacer o no. La pregunta real a la que nos enfrentamos es si lo queremos hacer, que son dos preguntas distintas. ¿Se puede hacer versus lo queremos hacer? Ya sabemos que lo podemos hacer jurídicamente hablando y podemos discutir todas las minucias de cómo se tiene que hacer. Y esa es la discusión que seguiremos teniendo hoy y que hemos tenido por los pasados días. Pero la pregunta fundamental ya no es si lo podemos hacer, porque sabemos, y cualquier persona que ha estudiado Derecho sabe que lo que estamos legislando se puede hacer porque es constitucionalmente válido. La pregunta realmente es si lo queremos y si estamos dispuestos a hacerlo. Y la respuesta a esa segunda pregunta es: definitivamente habemos legisladores que estamos dispuestos a hacerlo. Dicho eso, la segunda pregunta que tengo para ustedes es si es correcto decir que es constitucionalmente válido fijar la presunción de viabilidad desde la semana 22. No estoy hablando aquí de la parte médica, para eso tenemos un panel de médicos con el que hablaremos hoy. Ayer hablamos con médicos que se oponen a la medida, hoy hablaremos con médicos que favorecen la medida. La discusión no es médica en este momento, la discusión es jurídica. ¿Es constitucionalmente válido que se fije la presunción de viabilidad desde la semana 22? Licenciado Carlos Pérez. Fíjese, senadora, que el Tribunal Supremo, en el caso que le discutí, Webster versus Reproductive Health Services, dice que reconoció constitucional que el Estado de Missouri pudiera fijar en las 20 semanas la presunción de la viabilidad de la criatura, del niño en el vientre materno. Por lo tanto, si algo claro es que en estas cuestiones legislativas específicas
Los tribunales, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha reconocido la libertad de los estados. 20 estados lo prohíben después de viabilidad, 16 estados después de las 22 semanas. Y vuelvo a insistir, como un detalle curioso de nota a pie de página, el estado cubano prohíbe el aborto después de la 12ª semana, en la que tienen que haber otros motivos, tienen que haber motivos médicos o esté en peligro la vida de la madre. Licenciada. Es importante notar que desde Roe versus Wade, en Roe, ya en ese caso, se estaba mencionando y se estaba tomando como punto de viabilidad las 24 semanas, desde Roe. O sea, estamos hablando desde el 73. Se hablaba de viabilidad a las 24 semanas. O sea, que nosotros estemos aquí casi 50 años después hablando de viabilidad a las 22 semanas, es completamente razonable. En el caso reciente que estuvo argumentando el Tribunal Supremo Federal, en el caso de Mississippi, sobre un caso que está ahora mismo frente al tribunal de Dobbs, en donde se está discutiendo y se está esperando que el Tribunal Supremo Federal decida si en efecto es constitucional que el Estado prohibió los abortos luego de la semana número 15, que es antes del periodo de viabilidad, y se está esperando que el Tribunal Supremo decida. Y sin embargo, en ese caso, en ningún momento hubo un issue sobre que se pusiera un término a la viabilidad. El Tribunal Supremo no consideró eso como un issue. El issue era simplemente que se pusiera un término antes de la viabilidad. O sea, que se pusiera un término a la viabilidad no es un issue, que es lo que estamos haciendo en este proyecto. Así que realmente, y de todas formas, si se pusiera 23 semanas, si se pusiera 24, ese no es el issue. El issue aquí es la voluntad, como usted muy bien dice. Si queremos realmente poner un término y una regulación a cuándo realmente se va a poner esa línea de viabilidad, hay que definirla. Bien. Volviendo a esa pregunta, Licenciado. mire, usted dijo la palabra clave, establece como una presunción. De hecho, en el lenguaje de la ley que habla de lo que ustedes están proponiendo, dice, para propósitos de esta legislación, todo concebido de 22 semanas o más de gestación será considerado viable. Lo que lo va a determinar realmente es el caso que esté manejando el médico. O sea, esto es caso a caso. Un niño puede ser viable a las 21 semanas, otro a las 22, otro a las 19, otro a las 24. O sea, no podemos decir que esto obligue a establecerlo como categórico, porque entonces sí tenemos un problema. Pero al tener la flexibilidad de que se presume, pues entonces las presunciones admiten prueba en contrario. ¿Cuál va a ser la prueba en contrario? Lo que esté manejando el médico. Es una determinación médica en ese momento. Claro, y de hecho, ayer en la discusión con el secretario de Justicia y también durante todo el día se reiteró que en cuanto a la presunción de viabilidad, en lo que respecta al lenguaje del proyecto de ley, se iba a incluso trabajar el lenguaje del proyecto para que sea aún más evidente que el término de 22 semanas no es un término inamovible, o sea, es decir, no es un término absoluto, sino es que precisamente es un término a partir del cual se presume la viabilidad. Y se dijo ayer en las vistas públicas que esa iba a ser una de los cambios en el lenguaje que se iban a llevar a cabo para aclarar, ¿no? Y atender la preocupación que algunos grupos trajeron sobre la fijación de ese término que algunos interpretan que es inamovible, pues por lo tanto, para despejar esa duda se aclara a través de este proceso de vistas públicas que la intención legislativa no es establecer un término inamovible, sino que es establecer un término a través del cual se presuma la viabilidad del concebido, tomando siempre en cuenta y como criterio último el criterio médico para determinar, a la luz del mejor juicio de cada médico, determinar si ese concebido, si ese bebé por nacer, en efecto, ya para las 22 semanas, es viable o no es viable, porque como muy bien ilustra el juez Lucas Escribano,
Pudieran haber bebés que sean viables antes de la semana 22 y pudieran haber bebés que sean viables después de la semana 22. Así que, aclarado ese asunto, me parece a mí que no debe haber ninguna discusión en el país sobre la constitucionalidad de fijar un término para presumir la viabilidad, porque como incluso indica el licenciado y sacerdote Carlos Pérez, ya desde el 1989, hace 31 años atrás, y yo quiero que escuchen esto, hace 31 años atrás, ya el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el caso de Webster, determinó que es constitucional el requisito de exigir que un médico, a partir de la semana 20, no 22, 20, tenga que hacer una evaluación médica para determinar si ese bebé por nacer es viable o no antes de realizar un aborto tardío. Estamos hablando que hace 31 años atrás el tribunal declaró constitucional fijar ese término para establecer ese requisito a las 20 semanas. Y el proyecto del Senado 693 está fijando la presunción a las 22. Yo creo que en una discusión seria sobre nuestro ordenamiento jurídico no hay espacio para concluir otra cosa que no sea que es constitucional fijar la viabilidad, la presunción de viabilidad a partir de la semana 22, como lo establece el proyecto. A usted puede ser que esto le parezca positivo, negativo, le guste, no le guste, lo favorezca o no lo favorezca. Eso es otra discusión. En estricto derecho es algo que esta Asamblea Legislativa tiene la facultad para hacer. Muy bien. Entonces, quería compartir también con ustedes la discusión sobre los otros asuntos que se discutieron ayer. Otro de los asuntos discutidos tiene que ver con el tema del registro que dispone o establece el proyecto del Senado 693. Sobre ese registro, ayer pudimos hablar y discutir y comparar incluso la información que ya le pide el Departamento de Salud mediante el reglamento 132 a las clínicas de aborto privada para fines estadísticos. Y lo comparamos con la información que pide el proyecto del Senado 693. De hecho, para que tengan una idea, actualmente el Departamento de Salud mediante reglamentos pide esta información a las clínicas privadas. Evalúan el número de visitas al centro y si estas se clasifican por vistas iniciales o de seguimiento, el número total de procedimientos de terminación de embarazo que se realiza en esa clínica, el total de casos que fueron trasladados a otras facilidades, ya sea por complicaciones en los procedimientos u otras razones, y el Departamento de Salud actualmente pide que estas clínicas informe en ese documento el número de casos, el nombre de la paciente y el nombre de la facilidad a la que se transfirió. También piden el Departamento de Salud la edad, estado civil, semana de embarazo, si es el primero o el segundo trimestre, el método o procedimiento utilizado para realizar el aborto, además de informar sobre infecciones y complicaciones. En el registro que nosotros estamos estableciendo a través de esta ley, que no es otra cosa realmente que un reporte, un informe, ¿no?, sobre los abortos tardíos. Ayer también abordamos este tema y atendimos las preocupaciones de los sectores que trajeron distintas observaciones. Entre ellos dijimos que la preocupación primaria que tienen algunos sectores en cuanto al documento de la sección 3B del proyecto 693 que pide que se incorpore un documento donde se acredite el consentimiento informado de la mujer mediante su firma. Eso trajo preocupación a algunos sectores, entendiendo que al estar la firma de la mujer, pues se podía revelar su identidad. Ayer dijimos que se iba a eliminar el requisito de incorporar ese documento,
pero eso aparentemente no fue importante para la discusión pública. Y eso tampoco se discutió, por lo menos que yo haya visto en los medios de comunicación. La presidencia dijo ayer que ese documento sería eliminado como parte de los requisitos de ese registro. Por lo tanto, La firma en el documento. Se elimina o se va a eliminar el requisito de que se incorpore el documento donde se acredita el consentimiento informado y que esté la firma de la mujer. Por lo tanto, al ya establecer esto, se desvanece toda preocupación en torno a revelar esa identidad, porque también dijimos ayer que como este registro tiene un propósito estadístico, lo que se busca con este registro no es saber quién abortó, eso no le interesa a esta comisión. Lo que nos interesa con ese registro es conocer la realidad de la práctica del aborto tardío en Puerto Rico, porque la mayoría de los abortos tardíos se realizan en hospitales y actualmente el Departamento de Salud no le exige a los hospitales proveer información alguna de los abortos que realiza en sus instituciones. Por lo tanto, ahora mismo en Puerto Rico hay un vacío estadístico absoluto e incluso sobre el perfil de los abortos tardíos en el país. Por lo tanto, ayer también le aclaramos al secretario de Justicia y le indicamos que así lo aclararíamos en el proyecto, que el propósito de esa información que se solicita recopilar tiene un propósito estadístico. Y por lo tanto, siendo ese el propósito de ese registro, si alguna disposición pudiese de alguna manera revelar la identidad de la mujer, se trabajará para que se elimine cualquier documento que pueda revelar la identidad de la mujer que aborta. Eso quiere decir que lo que nos interesa saber es la edad de la paciente, como ya lo pide el Departamento de Salud, la etapa gestacional en la que se aborta, porque precisamente se trata de un registro o un perfil de los abortos tardíos, el método utilizado, claramente el hospital o la institución donde se está llevando a cabo y el día que se llevó a cabo, y de la forma que mejor estime el secretario de Salud, la forma de acreditar que esa mujer se orientó y que se recibió el consentimiento informado sin requerir su firma. Eso quiere decir que se atienden todas las preocupaciones que se podía tener en cuanto al registro. ¿Y por qué esta información es relevante? Ayer también le contestamos al secretario que ciertamente es importante, no solamente para fines estadísticos, sino por la importancia de asegurarnos que, de acuerdo a la etapa gestacional, los métodos que se estén utilizando sean los adecuados. ¿Y por qué esto es importante? Saber si los métodos que se están utilizando son los adecuados. Porque el propio Departamento de Salud, en un informe que le remitió a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, en septiembre del año pasado, nos indicó que además de los métodos que ya se conocen, reportan por año aproximadamente 175 casos de aborto en clínicas de aborto sin poder identificar el método utilizado y lo clasifican como otros. Es decir, que aproximadamente al año se realizan en clínicas de aborto 175 abortos sin que el Departamento de Salud sepa cuál es el método que utiliza la clínica, porque no lo pueden identificar dentro de las categorías de los métodos que ya están reconocidos. Imagínense ustedes en los casos de abortos tardíos, que son abortos quirúrgicos. Así que me parece muy relevante que el Estado tenga interés en conocer esa información. Pero además, por supuesto, que queremos saber el lugar donde se realiza el aborto, el médico que realice el aborto, que tenga licencia, que esté admitido a la práctica de la medicina. Todas estas son, todo esto es información que cualquier persona que de verdad entienda que se preocupa por la salud del otro debe querer conocer. Así que
comparto con ustedes esta información para que sepan que no tengo preguntas en relación al tema de registro. Le doy el espacio si desean comentar algo, pero lo que quiero es comentarle de antemano, antes de que puedan expresarse, que ya las preocupaciones sobre este asunto fueron atendidas y por lo tanto entiendo que tampoco debe haber o continuar una discusión en torno al contenido del registro, porque se atendieron las preocupaciones concernientes. Adelante, licenciado. Sin duda, el registro en todo procedimiento médico invasivo, como puede ser un aborto, tiene sin duda dos finalidades que son fundamentales y es parte de las responsabilidades constitucionales del Estado con respecto al aborto. Estadística, lo ha dicho usted perfectamente, y fiscalización. El Estatuto de Missouri, que el Tribunal Supremo declaró constitucional en Webster versus Reproductive Health Services, si yo le he puesto en la nota 18 el estatuto que tiene que ver directamente, que declara constitucional, lo he puesto en mi ponencia. Si usted ve lo que aquí exige al médico, ¿a dónde lo tiene que mandar? Las exigencias, por ejemplo, en uno de sus artículos 3b, tiene que escribir por qué determinó el aborto de este niño viable, qué tipo de cosa utilizó, tiene que enviarlo de State Board of Registration for the Healing Arts, tiene que mantener el medical record, tiene que enviarlo al Department of Health. Es decir, yo quiero que la gente se dé cuenta que no estamos inventando la rueda. Es más, de nuevo, pero lo utilizo para llamar la atención. Yo tengo aquí todo lo que tiene que ver con los procedimientos de aborto que todavía es vigente en la Cuba del régimen comunista que vive el pueblo cubano. Yo quisiera que ustedes vieran aquí, por ejemplo, después de la 12ª semana, dice, la tramitación de estas solicitudes para realizar un aborto después de la 12ª semana requerirá la autorización de la Comisión Hospitalaria de Terminación Voluntaria del Embarazo, nombrada por resolución del director de dicha institución, la cual realizará una evaluación particular de las razones de salud de cada grávida, lo que plasmará en dictamen que conste la historia clínica del caso. O sea, sin duda, no hay régimen en esta tierra que no quiera saber estadística, cuántos procedimientos tan delicados para la supervivencia de la raza humana como es el aborto, y no hay autoridad en esta tierra que no quiera fiscalizar procedimientos donde está en juego la vida de la mujer y su dignidad, como la vida del nasciturus en el vientre materno. Muchas gracias. En cuanto al requisito de tener 2 médicos en los procedimientos de aborto tardíos, me parece que la discusión debe girar. Ayer incluso el secretario de Justicia hizo algunos comentarios relacionados a la falta de especialistas en neonatología u otras subespecialidades que pudiesen acompañar al médico obstetra en los procedimientos de abortos tardíos. Es decir, entró en otras consideraciones que nada tienen que ver con el derecho. Y en la discusión con el secretario de Justicia mi interés era discutir estrictamente el derecho. Y les comento esto porque me gustaría que nos ciñamos nosotros a la discusión en derecho. Porque para eso, ¿verdad?, hemos citado un panel de abogados. Interesantemente, la discusión en cuanto a esta exigencia, hasta el momento, con el secretario de Justicia, giró en torno a si esto era viable o no era viable desde el punto de vista estrictamente de capacidad de profesionales. Sin embargo, la discusión que me interesaba y me sigue interesando es si es constitucionalmente válido que el gobierno exija que en los procedimientos de aborto tardío haya 2 médicos, precisamente porque si
hubiese un caso de aborto fallido, entonces haya un médico que pueda atender a la mamá, paciente 1, y haya otro médico que pueda atender al bebé recién nacido, paciente 2. Entendiendo que la mejor práctica de la medicina en esos casos sería que cada paciente pueda ser atendido por un médico específico. Y les quiero preguntar, en derecho, ¿es constitucionalmente válido ese requisito o esa exigencia? Padre. Fíjense que, de nuevo, en el caso de Webster, yo he puesto de nuevo todo el estatuto completo para que lo puedan ver. Aquí hay 2 médicos. El estado de Missouri, cuando se están bregando con este tipo de asuntos, requiere la presencia de 2 médicos, sobre todo en estos tratamientos, en estos procedimientos donde hay un niño, un ser humano en gestación, un nasciturus, un bebé en el vientre materno, para que el médico ayude y explica las razones. Por lo tanto, de nuevo, no tenemos que inventar la rueda, es que la rueda ya la inventó y el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho, está dentro del marco constitucional. Esa es la respuesta jurídica y precisamente por eso es que 17 estados, 17, exigen que en los procedimientos de abortos tardíos haya 2 médicos. Como usted dice, padre, no hay que inventar la rueda, ya está inventada. Así que también para el beneficio de todos los que nos escuchan, sepan que en estricto derecho esa es la respuesta correcta. Otra es la discusión respecto a si esa exigencia permanecerá o no permanecerá en la medida, y esos son ciertamente sugerencias que estaremos acogiendo para determinar si en la medida final vamos a permanecer, ese lenguaje va a permanecer o si va a sufrir algún cambio en cuanto a esa disposición. ¿Por qué? Porque eliminar esa exigencia no anula el objetivo del proyecto. Por lo tanto, con o sin esta exigencia continuaríamos todavía sosteniendo la razón principal por la que estamos presentando el proyecto del Senado 693, que es proteger la vida de los niños en el vientre cuando ya sabemos que pueden sobrevivir y cuando sabemos que la madre no está en riesgo de vida. Interesantemente, padre, cuando estábamos discutiendo estas disposiciones, licenciado Escribano y licenciada, en el día de ayer el secretario de Justicia en algunas ocasiones hacía referencia a la carga indebida, al concepto de carga indebida. Durante nuestra conversación le indiqué al secretario que a la luz, ¿no?, del interés legítimo que tiene el gobierno, reconocido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en la jurisprudencia, para prohibir el aborto una vez ya sabemos y se presume, es decir, una vez se presume que hay viabilidad, una vez se presume que ese bebé puede sobrevivir fuera del vientre, ya se ha resuelto que los gobiernos pueden prohibir el aborto en esas circunstancias. Por lo tanto, si se puede prohibir, que digamos que es la regulación máxima, no hay discusión sobre el tema de carga indebida. Sencillamente, después de la viabilidad, no hay espacio para una discusión de si una regulación establece una carga indebida o no. Ese es un ejercicio jurídico que se haría antes de la viabilidad. Porque ya sabemos que después de la viabilidad no solamente se puede regular, es que se puede hasta prohibir, salvaguardando la única excepción que estableció el Tribunal Supremo, que es proteger la vida de la madre ante un riesgo de vida, muerte o de incapacidad severa. Entonces, los invito a
a compartir su opinión sobre esos planteamientos de carga indebida ante la discusión de un proyecto que versa sobre la prohibición del aborto a partir de la viabilidad fetal. El que guste comenzar. Bueno, ciertamente el interés, el estándar aplicable es la carga indebida. Y Casey lo que resuelve es que se puede legislar para proteger el interés y que lo importante es que la medida, o sea, la restricción, la regulación esté relacionada con ese interés que se quiere proteger, siempre que no sea una carga indebida previo a la viabilidad. Correcto. ¿Qué es lo que está haciendo este proyecto? O sea, que el proyecto no está imponiendo una carga previo a la viabilidad. Por eso es que pasamos el sedazo constitucional, porque lo que el proyecto está haciendo es decir, después de la viabilidad, vamos a aplicar entonces, decidimos como política pública implementar esta política pública, vamos a tener este interés de proteger la potencialidad de la vida, por lo tanto vamos a legislar para proteger ese interés que estamos legislando como política pública, y una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a prohibir los abortos después de las 22 semanas. ¿Que hay que hacer una excepción? Sí, constitucionalmente tenemos que hacer la excepción si la vida de la mujer está en peligro. Pues esa excepción, igualmente la emergencia médica también está en el proyecto de ley. Por lo tanto, no existe una discusión de undue burden de carga, porque no estamos hablando de una prohibición previa a la viabilidad. Lo otro que tenemos que puntualizar es que la carga indebida va dirigida a proteger el derecho de la mujer a tener acceso al servicio. Pero no podemos perder de vista que el enfoque de este proyecto va dirigido al médico que lo hace. Y los tribunales lo que han dicho es, mira, si se la ponen tan difícil a los médicos, pudiera ser que eso se convierta en una carga irrazonable al derecho de la mujer a hacerlo. Ese proyecto que nosotros estamos considerando está dentro de los parámetros de toda la casuística del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. O sea, no está poniendo una carga indebida. Así que, contestando la pregunta, el proyecto 693 no pone una carga indebida. Donde único hay que curar algo en ese proyecto, que ya usted lo dijo, es eliminar el nombre de la persona que sea la paciente en ese registro. Eso elimina toda identificación posible o potencial de esa persona y no hay un issue constitucional que esté afectado. Claro. El problema es que Planned Parenthood versus Casey dijo claramente, ¿verdad? Apartándose, eliminando el esquema de los trimestres, porque en el esquema de los trimestres, los primeros 3 meses, el Estado no podía ni respirar. Era una decisión absoluta entre médico y paciente. Segundo trimestre, el Estado podía intervenir a favor de la salud de la madre y en el tercer trimestre lo podía hasta prohibir el aborto. Casey elimina ese esquema de los trimestres y comienza a utilizar un nuevo criterio, undue burden y viabilidad. Ahora el nuevo criterio es si el aborto, ¿verdad? Algunos estados con 6 semanas y 15 semanas, si el aborto es necesario o no. Ese es el nuevo criterio que los estados están intentando abrir con las 15 semanas, las 6 semanas, etc. Ahora, el undue burden es esa carga sustancial de la mujer previa viabilidad. Porque recuerden, decía el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo siguiente: la línea de viabilidad también tiene como cuestión práctica un elemento de equidad. En un sentido amplio, podría decirse que una mujer no actúa antes de la viabilidad, ha dado su consentimiento a la intervención del Estado en nombre del niño en desarrollo. Eso lo dice Planned Parenthood versus Casey. Por lo tanto, no es el criterio del undue burden. El distinguidor ha dicho una cosa importante, y es tal vez lo que el secretario de Justicia, entre las cosas que dijo, una inquietud que puede ser legítima. El Estado no puede sustituir el criterio médico. Eso es clave.
Precisamente por eso se habla de presunción de las 22 semanas. Y por último, yo le pido, ¿verdad?, si es posible, que se clarifique no solamente el uso de la palabra presunción en el texto de la ley, sino que también que la responsabilidad del médico con respecto a un niño viable no es solamente posterior a las 22 semanas. Si el niño es viable previo a las 22 semanas, y han habido casos, el Colegio de Médicos, el Colegio de Ginecólogos de los Estados Unidos, tiene un consenso profesional de que las técnicas han desarrollado que puede ser 20, 21, etcétera, aunque sean los mínimos. Una sola vida humana es suficiente para proteger el derecho absoluto que tiene un ser humano a su vida. Sí, le agradezco la respuesta y retomo el asunto de la presunción y del criterio médico, que ayer el secretario fue muy enfático en su turno, el secretario de Justicia. Y debo de decir, una vez más, que como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, en el proyecto de ley, en el lenguaje, vamos a dejar establecido que el término de 22 semanas es un término a partir del cual se presume la viabilidad y que se va a respetar, reconocer el criterio médico en la evaluación de esa viabilidad y por lo tanto dependerá del criterio médico la determinación final de si ese bebé por nacer es viable o no es viable a las 22 semanas o a partir de las 22 semanas. Pero miren lo que sucede. Ayer mismo tuve la oportunidad de hablar con un grupo de médicos que se oponen a la medida, entre ellos médicos que practican abortos. Y a esos médicos yo les pregunté, les dije, miren, ¿qué tal si el proyecto eliminase la fijación de la presunción de la viabilidad a partir de una semana específica? Es decir, a partir de la semana 22. Vamos a eliminar la semana 22. Y vamos a establecer en el proyecto que no se puede abortar una vez el médico determine que el bebé es viable. No pongamos semana, simplemente que se prohíbe el aborto una vez el médico determine, a la luz de su criterio médico, que ese bebé es viable, y claro está, siempre y cuando la vida de la madre no esté en riesgo. Les planteé esa propuesta, pero ustedes saben qué sucedió, que aún así no apoyarían una legislación como esa que busque proteger la vida del bebé en el vientre. ¿Y por qué? Porque a esos médicos no les basta con que se reconozca y se respete su criterio médico respecto de si un bebé en el vientre es viable o no. No, eso no les es suficiente. Esos médicos lo que quieren, aparte de que se respete su criterio médico, lo que quieren es decidir si ese bebé viable puede o no puede vivir fuera del vientre. Esa es la realidad, nos guste o no nos guste. Y esa decisión, una vez se sabe que hay un bebé viable, porque un médico reconoce, determina que un bebé es viable, la decisión de si ese bebé vive o no vive fuera del vientre no es un criterio médico, nada tiene que ver. Estamos hablando que si se sabe que la madre está saludable, no hay riesgo para la madre, y un médico determina que hay un bebé viable, la decisión de si ese bebé debe vivir o no debe vivir fuera del vientre no tiene que ver con criterio médico. Ahí el único criterio que rige es y debe ser el criterio de proteger esa vida humana en el vientre. Ese es el único criterio. Pero como les digo, y pueden ver las vistas de ayer,
Los invito a que vean las vistas de ayer completa para que usted pueda hacer su propia evaluación. Pero aún planteándole a los médicos, mire, vamos a eliminar la semana, vamos a poner en el proyecto que se prohíbe el aborto cuando ustedes digan que ese bebé es viable, cuando ustedes lo determinen. Puede ser en la semana 20, en la 22, en la 24, en la 27, en la 30, en la 35, cuando ustedes lo determinen, caso a caso, caso a caso. Y aún así, aunque la vida de la madre no esté en riesgo, ni de complicaciones severas para la mujer, aún así fueron incapaces de decir que apoyarían un proyecto que proteja la vida humana desde el vientre materno. Esa es la realidad. Y esa realidad el país tiene que conocerla. Porque aquí podrán venir con todas las excusas que quieran, con todos los argumentos que quieran. Pero esa es la verdad de lo que ayer aconteció, y los invito nuevamente a que vean las vistas públicas que están en línea. Yo estaré publicando también contenido de lo que aquí ocurrió. Bien, en cuanto ahora al próximo tema que también generó discusión, fue el tema en relación al lenguaje de la medida sobre la disposición que le exige al médico utilizar el método de aborto que mejor oportunidad le dé al feto para sobrevivir en los casos de abortos tardíos. No voy a entrar en una discusión con ustedes porque les adelanto que ayer también le adelanté al secretario. Él tenía una preocupación sobre lo que para él alegadamente es un lenguaje ambiguo que pudiese poner a los facultativos médicos en una situación de no saber exactamente a qué riesgos se exponen si no utilizan un método o si utilizan otro. Se le aclaró al secretario que el caso que él citó para hacer su planteamiento jurídico era un caso donde había un estatuto con una sanción penal. Y le explicamos al secretario que en este caso del 693 no hay ninguna sanción penal y que por lo tanto el caso que él citaba pues no era análogo a la realidad del proyecto 693. Pero aún así, aún reconociendo que jurídicamente son circunstancias distintas que no son comparables en derecho, para atender la preocupación del secretario se le indicó que ese lenguaje específico, esa exigencia se iba a eliminar del proyecto. Por lo tanto, tampoco debe haber preocupación sobre esa disposición porque ya no va a existir. Se los quería comentar porque, y escuchen lo que les voy a compartir. También le pregunté al secretario de Justicia si él favorecería una medida, un proyecto de ley que proteja la vida de los bebés por nacer en etapa de viabilidad, siempre y cuando se cumplan con todas las exigencias constitucionales. Y el secretario dijo que sí, que en la medida en que se cumplan con todas las exigencias constitucionales, él favorecería un proyecto a la luz del interés legítimo del gobierno de Puerto Rico que proteja la vida humana de los bebés en etapa de viabilidad, cuando ya pueden sobrevivir fuera del vientre. Por lo tanto, hemos atendido cada una de las preocupaciones jurídicas, cada una que trajo ante nuestra consideración el secretario de Justicia. Nos vamos a encargar de que podamos satisfacer, a la luz de sus recomendaciones, lo que ha traído ante nuestra consideración. La pregunta que nos haremos es, una vez hayamos trabajado en esa dirección, ¿será suficiente? ¿Será suficiente? O como dice por ahí un refrán popular, le encontrarán
le encontrarán 10 patas al gato. Vamos a ver. Pero en esta comisión y esta presidencia tiene la mejor voluntad de poder atender las preocupaciones de los sectores pro aborto, que han traído preocupaciones sobre el tema del registro, preocupaciones legítimas que hemos atendido, que vamos a atender. Hemos recogido y atendido las preocupaciones de la comunidad médica en cuanto al lenguaje de la medida respecto al método a utilizarse en los casos de abortos tardíos, entre otras preocupaciones. Las hemos atendido. Hemos atendido la preocupación de la comunidad médica en cuanto a establecer claramente que el término no es fijo de las 22 semanas, sino que es una presunción. Con esto lo que les quiero decir es que, habiendo atendido cada una de las preocupaciones o sugerencias serias, el país de Puerto Rico deberá estar atento. Así, aún la comisión trabajando en esta dirección, escuchando y siendo justos, si aún así van a haber sectores que de todas maneras no van a favorecer la medida porque sencillamente creen, aunque no se sienten ahí a decirlo de frente, que en Puerto Rico una mujer debe poder seguir abortando en cualquier momento de los 9 meses y por cualquier razón. Hay quienes piensan así, y precisamente porque hay quienes piensan así, habemos legisladores, 2 de los que estamos sentados aquí hoy, que creemos que es nuestro deber, no solamente buscar las diferentes formas de proteger a la mujer y su vida, sino además también la vida de los seres humanos vivos que están en los vientres maternos y que ya sabemos que son viables, tienen el mismo derecho de vida, porque la dignidad de sus vidas no comienza a partir del alumbramiento, comienza desde que están en el vientre. Creo que toda vida es digna. Y en esa dirección, y motivados precisamente por el deseo de promover en Puerto Rico una cultura de vida que proteja al ser humano en todo momento y circunstancias, es que hemos presentado el proyecto del Senado 693, que dará ante los ojos de ustedes y ante su juicio personal, evaluar. Ya ustedes saben, no si se puede hacer lo que estamos legislando, sino evaluar quiénes son los que están dispuestos a apoyar lo que se está legislando. Adelante, licenciado. No es inconstitucional ni vaga una ley que, por así decir, ponga el método que ayude más a la viabilidad del menor. De hecho, ese fue el caso de González versus Carhart, del tomo 550 de las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, a la página 124 en adelante, resuelta en el 2007. O sea que sí pudiera, contestando su pregunta desde un punto de vista jurídico, de darle al médico dentro de la ley el que prefiere el método que viabilice esa culminación de ese niño en vida. Muchas gracias. Precisamente los casos citados por el distinguido jurista, que es el caso Colautti y el caso Surnburn, son casos que fueron revertidos en Webster. Yo recomiendo a esta comisión que si el lenguaje él lo percibió, amparado en 2 casos que no tienen vigencia, pero insistimos, si él percibió que ese lenguaje es ambiguo, yo no creo que lo es, pues que se traduzca, porque el estatuto que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró constitucional y que es citado por mí en la nota 18, simplemente que se traduzca ad verbatim
el lenguaje, que es casi ad verbatim el lenguaje que está en que se traduzca directamente. Así la preocupación jurídica del distinguido jurista se resuelve, porque si ya el Tribunal Supremo dijo esto es correcto, él no va a tener ninguna angustia de ambigüedad, porque ya el tribunal dijo este lenguaje es consistente con los parámetros constitucionales del aborto. Muchas gracias. Senadora González. Buenos días, bienvenidos a todos los ponentes. Aprovecho la oportunidad que me brinda ser copresidenta de esta vista pública y ser presidenta de la Comisión de Asuntos de las Mujeres para dejar meridianamente claro y establecido que no veo razón ninguna para categorizar quiénes son los legisladores que están a favor o en contra del proyecto. Esto no es una carrera política de quién defiende más, quién defiende menos. Yo creo que aquí todos tenemos el deber de escuchar todas las partes, como se escuchó en el día de ayer aquellos que estaban en contra del proyecto, como en el día de hoy pretendemos escuchar a todos aquellos que están a favor del proyecto. Yo no puedo entender cómo no podemos ceñirnos a la razón y adoptar una posición totalmente fanática de una situación que puede o no estar ocurriendo en el país. No veo razón ninguna para poner a pelear a puertorriqueños y puertorriqueñas porque simplemente no comparten la misma opinión. Así que, habiendo dicho esto y reconociendo que tenemos 3 ponentes en sala, a quienes le doy la bienvenida y agradezco profundamente que estén aquí, son muy pocas las preguntas que yo tengo que hacerles porque creo que hemos discutido bastante lo que es la jurisprudencia y lo que son las opiniones que han vertido los tribunales con respecto a los procedimientos de determinación de embarazo y el establecer la viabilidad o no del feto. Licenciado y sacerdote, como han hecho hincapié en muchas ocasiones, Carlos Pérez, le pregunto primero que todo, y está usted aquí en calidad de licenciado y de sacerdote, así que asumimos que las expresiones que usted vierta están avaladas por la Iglesia Católica. No, yo estoy aquí como licenciado que es sacerdote católico y que sus expresiones son consistentes con la doctrina católica, pero no represento oficialmente a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica la representan los señores obispos en el ejercicio de su responsabilidad ministerial. Gracias por esa contestación. Le pregunto, ¿desde cuándo entiende usted que un feto es persona? Un feto, o sea, un niño en el vientre materno. Un feto. Sí, usted le llama feto, yo le llamo niño. Ok, sí, ¿desde cuándo? Que yo entiendo que un niño en el vientre materno es persona. Sí. Desde el primer momento de su concepción. ¿En qué está basada esa contestación? ¿En la ley, la medicina o es una convicción religiosa? Está basada en lo que dice el Código Civil nuestro, que en su artículo 70 dice que todo ser humano es persona y dice específicamente, utiliza el lenguaje sobre, llama ser humano en gestación o lo llama concebido. Y dice específicamente ese ser humano en gestación, por lo tanto, todo ser humano es persona, ese niño ni es religiosa, ni está basada en filosofía, está basada en el derecho, tal como se reconoció en nuestro Código Civil aprobado el año pasado. Casualmente tengo el Código Civil aquí y quiero leerlo para que todos tengan oportunidad de conocerlo, ¿verdad? Sabemos que hay personas que no necesariamente son abogados. Artículo 70. ¿Quién se reputa nacido? Consecuencias legales del no nacido. Es nacido el ser humano que tiene vida independiente de la madre, demostrada por el reconocimiento médico o la declaración de testigos
de que luego del parto exhibió signos vitales y reacciones fisiológicas y biológicas propias. Los derechos que se reconocen al nasciturus están supeditados a que éste nazca con vida y no menoscaban en forma alguna los derechos constitucionales de la mujer gestante a tomar decisiones sobre su embarazo. Si el concebido nace muerto, se reputa no haber existido jamás. Eso es exactamente lo que establece el Código Civil de Puerto Rico. Si me permite, ¿Sí? El artículo 69 dice lo siguiente. Primero, perdón, déjeme leerle el artículo 68. Yo participé en la redacción de estos artículos. Gracias. Las disposiciones de este código se aplican por igual a las personas naturales y a las personas jurídicas, salvo cuando la naturaleza particular de cada una le excluya de la norma o de la sanción. Y dice el 67, las personas son naturales y jurídicas, todo ser humano es persona natural. Ahora vamos al artículo 69. Usted leyó el artículo 70. Ok, yo voy al 69, que es personalidad y capacidad. Vamos a leerlo. El nacimiento determina la personalidad y la capacidad jurídica, pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que se expresan en el siguiente, en el artículo siguiente. Justamente Pero añado, vamos a terminar ese articulito. La representación del ser humano en gestación corresponde a quien le toque. Si dice ser humano en gestación y dice todo ser humano es persona natural, la conclusión es clara. Lo que está diciendo ese artículo con respecto al aborto es que, como dijo el Tribunal Supremo en Webster, porque el Estado de Missouri le reconocía y le reconoce que es persona humana desde el primer momento de su concepción, dice, por supuesto que sí, dice el Tribunal Supremo, es constitucional. ¿Por qué? Porque en aquellos asuntos que tengan que ver con cuestiones civiles, en aquellos asuntos que tengan que ver con cuestiones patrimoniales, en aquellos asuntos que tengan que ver de exigir los derechos médicos y el derecho a la vida cuando mamá lo quiere tener, dice, se puede reconocer como persona, que lo reconoce el Estado de California, lo reconoce el Estado de Luisiana, y además, dicho sea de paso, lo reconocemos nosotros. El derecho al aborto es el único, lamentablemente en nuestro país, que cuando está el derecho a abortar de una mujer, si eso es un derecho, y el derecho de la persona humana a la vida, lamentablemente nosotros hemos dicho, el derecho de la mujer está sobre el derecho de un ser humano a la vida. Eso es lo que dice el Código Civil, y si usted lee la exposición de motivos, lo clarifica con toda claridad. No vamos a seguir debatiendo el Código Civil porque para eso no es esta vista, pero Exacto. Convenientemente leyó la mitad del artículo 69, así que yo lo voy a leer en su totalidad, donde dice: el nacimiento determina la personalidad y la capacidad jurídica, pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le son favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente, que fue el que leí anteriormente. La representación del ser humano en gestación corresponde a quien la ejercerá cuando nazca y en caso de imposibilidad o incapacidad a un representante legal o defensor judicial. Eso es lo que dice el artículo 69. Gracias, licenciado. En el caso de la ponencia del licenciado Escribano, no tengo muchísima pregunta. Sí me llama mucho la atención que es exactamente igual a la ponencia que presentó con relación al proyecto del Senado 590, que fue vetado por el gobernador Rosselló en el 2018 por inconstitucionalidad. Solamente quiero hacerle una pregunta muy sencilla, y es que veo que entre sus argumentos nos indica que en Puerto Rico, y todos lo conocemos, ¿no?, estamos sufriendo una pérdida poblacional.
No obstante, establece que una de las causas es el número de abortos que se realizan en el país. En primer lugar, ¿tiene conocimiento de cuántos abortos se están realizando en el país anualmente? No. No puede haber precisión sobre eso. ¿Por qué no puede haber precisión? Porque no todo se reporta, igual que el crimen, no todo se reporta. ¿Tuvo la oportunidad de seguir las vistas públicas en el día de ayer? No. No. En el hospital universitario, estamos hablando posterior a las 22 semanas de gestación, solamente en los últimos 3 años y medio se han practicado 54 abortos o procesos de terminación de embarazo. De esos 54, solamente 13 han sido entre las semanas 22 y 24. Eso fue los detalles y los datos que nos ofrecieron el panel de médicos a quienes le debo un respeto porque están ejerciendo su profesión. ¿Cree usted que esa es la razón de pérdida poblacional en Puerto Rico cuando tenemos estos números que no representan ni el 1%? Cuando dice aquí, durante los últimos censos de población, se puede ver una merma constante en la cantidad de personas. Obviamente, la capacidad de multiplicarse los seres humanos incide en eso. Si nos vamos a la realidad de Puerto Rico, aparte de las enfermedades, la criminalidad, los asesinatos, todo eso incide. O sea, pero esa es una de las que incide definitivamente. Una de las razones. ¿Significativamente? Sí. Bueno, yo entiendo que sí. Si usted multiplica, tiene que multiplicar, por ejemplo, va hacia atrás, ¿desde cuándo se está practicando el aborto en Puerto Rico? Tiene que multiplicar entonces poblacionalmente, póngase 10 años. ¿Cuántos se han celebrado en 10 años? Pues ciertamente hay un efecto, porque eso usted no lo puede negar, es una realidad. Estamos hablando de aquellos procedimientos posteriores a las 22 semanas de gestación. Lo que quiero que comprenda, o lo que quiero que me conteste, es si usted cree que existe un problema en Puerto Rico con relación a la realización de procedimientos de terminación de embarazo posterior a las 22 semanas. Entiendo que sí. Gracias por su contestación. No hemos terminado. En el caso de la licenciada Sorimar Lozada, realmente su ponencia habla más bien de lo que hemos estado discutiendo en los últimos casos. Ahora sí, me llama mucho la atención su conclusión, y voy a leerla textualmente. Todos sabemos cómo luce un bebé de 5 meses y medio de embarazo, y no necesitamos de ningún científico que nos testifique de lo que es o no es un bebé. O sea, a mi juicio, lo que usted nos quiere decir ahí, y si estoy equivocada me corrige. No necesitamos el criterio médico para dejar establecida la viabilidad del feto. No, yo no me estoy refiriendo exactamente a no me estaba refiriendo en esa conclusión específicamente a la viabilidad. A la viabilidad me referí en toda la ponencia como viabilidad. En esa conclusión, más bien lo que quise decir fue, me refería al término, me refería a las 5 semanas y media, porque hablamos de 22 semanas y parece como 22 semanas, como si fuera poco, pero realmente son 5 meses y medio. 5 meses y medio que la mujer tiene el derecho completo y total de ejecutar y de decidir sobre su cuerpo, cuándo, cómo y dónde, qué quiere hacer con su vida, si quiere tener hijos o no, cuándo los quiere tener y dónde. Todo ese tiempo son 5 meses y medio para decidir. Y el proyecto permite esa libertad a la mujer porque es que constitucionalmente la tiene que permitir. O sea, por eso es que me reafirmo en que pasa ese dazo constitucional en cuanto a la libertad de la mujer a decidir en la etapa previa a la viabilidad. Justamente eso es lo que hemos estado argumentando durante todo este proceso de vistas públicas, y es que la mujer tiene el derecho total y absoluto a decidir sobre su cuerpo. Muchas gracias por la participación de todos. Muchas gracias. Antes de concederle el turno a la senadora Ana Irma Rivera Lacén, tengo la obligación de dejarles saber a ustedes, por un asunto de responsabilidad, que en cuanto a las preguntas que tienen que ver con estadísticas, lo responsable
y serio es reconocer lo que el Departamento de Salud, agencia del gobierno, ha dicho de forma oficial. Y el Departamento de Salud, como yo he dicho en innumerables ocasiones durante estas vistas públicas, le informó a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, a través de un documento oficial del departamento, varias cosas en torno a las estadísticas. Primero, que en torno a las estadísticas, ellos solamente tienen los números de los abortos que se realizan en clínicas privadas. Y que para el año 2019 y 2020, que era hasta donde ellos tenían estadísticas, había una clínica que no había reportado información de los procedimientos. Por lo tanto, son estadísticas incompletas. Segundo, el Departamento de Salud ha dicho que no tienen estadísticas e información alguna de los abortos que se realizan en los hospitales, que es precisamente donde se realizan la inmensa mayoría de los abortos tardíos. Eso no es mi opinión, ni son datos arrojados a conveniencia. Son los datos que existen. Pero además, ayer mismo, en las vistas públicas sobre el proyecto del Senado 693, la doctora Yari Vale Moreno, que realiza abortos en su clínica, que ayer estuvo aquí deponiendo, indicó que ella realiza abortos en su clínica de bebés por nacer de 22, 23 y 24 semanas. Vuelvo de nuevo, 22, 23 y 24 semanas, y que no necesariamente ella sabe por qué la mamá decidió abortar. Lo que quiere decir, y le pregunté y lo confirmó, que ella pudiera estar realizando abortos de bebés saludables, de mamás saludables, porque si ella desconoce las motivaciones por las cuales una mujer va a abortar y hace abortos de 22, 23 y 24 semanas, quiere decir que en nuestro país hay certeza absoluta, porque así se declaró ayer, de que se realizan abortos en esas etapas gestacional, que son precisamente etapas atendidas en el proyecto del Senado 693, que precisamente busca proteger al bebé en el vientre a partir de la presunción de viabilidad en la semana 22, para que si un médico dice que en la semana 22 ese niño es viable, no se puede abortar, o si el médico dice, mira, en la 22 no es viable, pero el de las 24 sí es viable, pues no se puede abortar. Y cuando aquí hacen preguntas respecto a las estadísticas, esta es la información que usted debe saber. Y me van a venir médicos que le van a decir que un bebé no es viable en la semana 22, ni en la 23, ni en la 24. Y probablemente le digan que ni en la 25, ni en la 26, ni en la 27. Y van a venir otros médicos que le van a decir sí. Pero nada sustituye el testimonio de la gente que sobrevivió a las 22 semanas. Y nada sustituye el testimonio de la gente que sobrevivió a las 24 semanas o a las 23. Y aquí los hemos tenido sentados, vivos. A una niña que sobrevivió a las 22, a una niña que sobrevivió a las 27 y a una madre que dijo que al lado de su hija en el NICU había un niño en Puerto Rico que nació a las 23 y sobrevivió. Y así hay muchos casos más que tal vez nosotros ni conocemos. Nada sustituye el testimonio de vida de esas personas. Estos son los datos que yo quería compartir con ustedes. Le concedemos el turno a la senadora Ana Irma Rivera Lacén, tiene 10 minutos. Muchas gracias a las presidencias. Yo tengo 10 minutos. Mis turnos son